Tenemos 4 polígonos que hemos delimitado para el trámite de CIRA, es decir, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Entonces, según la directiva, nosotros tenemos que crear un cuadro de detalles técnicos en base a la longitud de lados, en base a la coordenada de los vértices y el área del polígono. Entonces, en el presente video vamos a indicar cómo podemos obtener de una manera automática el cuadro de detalle técnico para el trámite del CIRA de cada uno de estos polígonos. El primer paso es, como ya tenemos delimitado los polígonos, el primer paso es exportar o guardar esta información organizado dentro de una carpeta, guardar esta información con el formato de KML. Entonces selecciono la carpeta que contiene todos los polígonos, hago clic derecho, entonces ponemos o hacemos guardar lugar como, trabajando en el googlear. Estando en el googlear hacemos esta operación y vamos a guardar esta información en la carpeta temporal y aquí con el tipo KML, con el tipo de KML. Entonces, polígono para CIRA, vamos a guardar con ese nombre. Ya hemos generado el archivo KML. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar KMG7. Hago clic derecho sobre el icono, ejecutar como administrador. En cuanto se inicie, nos vamos al menú que dice importar coordenadas. Entonces vamos a importar coordenadas de un archivo KML. También podemos importar similarmente coordenadas de un archivo DXF que proviene del AutoCAD. Pero en este caso el ejemplo que estamos haciendo es para un archivo KML. Entonces hago clic acá, selecciono el archivo que hemos creado, que es esto de acá, abrimos y con eso estamos obteniendo las coordenadas. Los polígonos están identificados con esta denominación de 1,1 con la última columna. Este es el primer polígono. El segundo polígono está identificado con 2, 2, 2. Esto viene a ser el nombre de cada elemento de dibujo de cada polígono. Tenemos 3, 3 y 4, 4. Al final tenemos la información de que el polígono que está dibujado en el googlear corresponde al hemisferio sur, zona 18 y en WGS 84. En la primera columna tenemos una numeración correlativa que en este caso va desde 1 hasta 41. Esto vienen a ser los vértices de los polígonos. Y tenemos la información pues de cada vértice, la coordenada este y la coordenada norte. Teniendo esta información, nosotros podemos generar el cuadro de detalle técnico y también el cuadro de resumen de áreas. Pero en primer lugar vamos a guardar esta información porque también vamos a necesitar esta tabla general para poder trabajar y en elaborar los planos perimétricos de cada polígono. Entonces me voy al menú archivo, guardar como. Vamos a guardar un archivo. Dentro de esta carpeta que estoy trabajando, carpeta temporal, voy a crear otra carpeta que lo voy a llamar CIRA. Y dentro de esta carpeta voy a crear acá. Entonces voy a poner el nombre del archivo, por ejemplo, cuadro de coordenadas general de los vértices de los polígonos. Este es el archivo general. Ahora voy a procesar en menú otros. Me voy al menú otros y aquí tengo esta opción que dice cuadro de áreas para CIRA y tengo el cuadro de longitudes para CIRA. En este caso tenemos polígonos cerrados, por lo tanto vamos a trabajar cuadro de áreas. Trabajaríamos cuadro de longitudes cuando tenemos polígonos abiertos, es decir, ejes de vías. Por lo tanto, en este ejemplo utilizamos esta primera opción.
cuadro de áreas para Cira. Entonces hago un clic. Este viene a ser el cuadro de detalle de coordenadas. Este es el cuadro de detalle técnico, ¿no? Que está con el nombre de cuadro de áreas. Hacemos un clic y lo que tengo que hacer es seleccionar los datos de la coordenada este, la coordenada norte. Entonces selecciono la coordenada coordenada norte, y como polígonos está definido por la columna IT. Y como vértice está la primera columna, que es el número de orden. Definido de esta manera, voy a hacer un clic en aceptar y me va a pedir que ingrese un nombre para el archivo. En este caso lo que estamos generando es el cuadro de detalle técnico. Cuadro de detalle técnico. Guardamos y se han generado estos datos en formato de texto. Entonces por el momento cerramos. Posteriormente vamos a abrir con el Excel para poder terminar el cuadro. Otra vez nos vamos al menú Otros y vamos a hacer el cuadro resumen de áreas. Hago clic aquí. Utilizo la misma información definida y simplemente voy a hacer un clic en aceptar. Igual vamos a poner el nombre del archivo, cuadro resumen de áreas por polígono. Muy bien, guardamos y ese es el cuadro que hemos generado. Vamos a cerrar toda esta información, ya hemos terminado el trabajo. Cierro lo que es KMG7. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir esos archivos en formato TXT que hemos generado, pero lo vamos a abrir con el Excel. Entonces me voy al menú Archivo, a Abrir. Busco la ruta donde hemos guardado. Esto está guardado en la carpeta Descargas, Temporal, dentro de Temporal en la carpeta Cira. No visualizamos ningún archivo debido a que en el Excel está definido los archivos de tipo Excel. Nosotros vamos a cambiar esta opción por todos, ¿no? Todos los archivos. Entonces acá visualizamos. En primer lugar vamos a abrir lo que es el cuadro de detalle técnico. Entonces, como estamos abriendo un archivo de formato de texto, entonces nos piden estas opciones que tenemos que configurar. Tenemos que trabajar con esta opción que dice delimitados. Y en el origen de archivo tenemos que definir esta opción que es el 65001 Unicode UTF-8. Esta opción tenemos que seleccionar acá. Luego hacemos un clic en siguiente y simplemente continuamos con siguiente y finalizar. Entonces de esta manera hemos logrado de que el archivo texto que ya hemos grabado se hayan convertido en una tabla en el Excel. Lo que nos queda ahora es simplemente darle un formato. Voy a insertar una columna, para trabajar con mayor facilidad. Voy a centrarlo y mejoramos la presentación. Y por lo tanto formamos los cuadros poniendo los marcos. Por ejemplo, colocamos el marco acá. Y colocamos también, le damos el formato y colocamos un borde. Y similarmente podemos seguir para el resto, ¿no? Entonces, de esta manera, este es el cuadro de detalle técnico que, según la directiva para el trámite del certificado de inexistencia de restos arqueológicos, pues nos solicita el Ministerio de Cultura. Similarmente que esto podemos seguir haciendo para el resto de los polígonos. Y de esa manera pues facilitamos el proceso. Esto lo podemos guardar ya como un archivo del Excel. Entonces voy a la ruta, voy a guardar con un libro del Excel, cuadro de detalle técnico. Ahora voy a abrir el cuadro resumen. Entonces me voy a la misma ruta. Tenemos aquí en la ruta cuadro resumen de áreas.
Entonces, utilizamos las mismas condiciones de apertura que hemos hecho para el caso anterior. Finalizamos y tenemos este cuadro resumen. Inserto una columna aquí para trabajar con mayor tranquilidad. Creamos los formatos y le ponemos un marco. Entonces tenemos pues el cuadro resumen. Entonces damos el formato, alineamos en la selección o centramos en la selección, lo resaltamos un poco el cuadro y tenemos el cuadro resumen. Entonces de esta manera pues hemos generado ya el cuadro consolidado por cada uno de los polígonos. Similarmente podemos abrir el otro archivo de cuadro general. Entonces abrimos el cuadro de coordenadas general de los vértices. Utilizamos la misma configuración. Y tenemos aquí el cuadro en forma general de todos los vértices del polígono. Y podemos ponerle el marco, de igual manera pues guardar poniendo en formato del Excel.